Con la paz de Dios en este tiempo, os saludo a todas vuestras vidas en todo el planeta Tierra. En este tiempo nos reencontramos nuevamente después de muchos meses de ausencia por sujetarnos a la voluntad de Dios. Por eso que en este tiempo nos vamos a remitir exclusivamente a los mandatos de Dios. Dios está esperando a que su pueblo se santifique en este tiempo, porque vivimos los últimos tiempos de la existencia de la humanidad. Se acelerará gradualmente la venida del Señor. Esto según las profecías. Los últimos acontecimientos de Israel a través de las profecías con respecto a lo que está ocurriendo en el territorio de Gaza, tal como en Sofonías, a través de las Escrituras, nos relata de que es evidente de que estas profecías se cumplirán, tal como tenemos en Sofonías en el capítulo 2, versículos 4 hasta el 15. Si ustedes pueden remitirse a repasarlo y analizar estos versículos. Esto con respecto a este tiempo en el cual el Señor me manda a decirles de que se preparen, porque es tiempo de angustias, tiempo de persecuciones, tiempo de conflictos, guerras, pestes, hambrunas, etc. También en Mateo en el capítulo 24 nos relata sobre terremotos, maremotos, todos los fenómenos naturales que vendrán sobre este planeta como anticipación, o como dice la Escritura, será el principio de dolores, como una mujer cuando está justamente a punto de dar a luz un niño. Así también en este tiempo, ¿no? Hago recuerdo a todas vuestras vidas que viene ya el Señor. Se está anunciando a través de estos conflictos bélicos de Israel con Gaza, y como les dije en Sofonías a través del capítulo 2, versículos 4 al 15, ustedes verán justamente que esto se va cumpliendo gradualmente. Pero en ese tiempo nosotros vamos a hablar de que estos son anuncios de que el rapto de la iglesia está cerca, según las profecías. Por eso que en este tiempo vamos a titular, ¿no? Israel anuncia el rapto de la iglesia a través de las escrituras que están registradas a través de las escrituras de la Biblia. Como habíamos hablado en el principio, si ustedes se ubican
en Sofonías, en el capítulo 2, versículos 4, como le diga hasta el 15, es ahí donde la ira de Dios caerá sobre todos los pueblos alrededor de Judá, de Israel. Y en las profecías se nombra a los filisteos al oeste, Moab y Amón al este, Etiopía al sur y Asiria al norte. Por eso, si usted lee en los versículos 4 adelante, dice: porque Gaza será desamparada y Escalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigado. Entonces, este versículo es importante entender de lo que está ocurriendo en este tiempo, estos conflictos bélicos que acarrea al pueblo de Israel. Noticias van y vienen, pero nosotros, a través de estas profecías, ¿no?, pernoctamos que en este tiempo, y nos hace entender que el rapto de la iglesia está próximo. Y para eso nosotros tenemos que prepararnos. Este es el mandato del Señor Jesucristo en este tiempo para la iglesia a nivel planetario. Ustedes tienen que pernoctar, mantenerse, preservarse en la voluntad del Dios Supremo, del Señor Jehová de los ejércitos, ¿no?, que mandó a su Hijo nuestro Señor Jesucristo para traernos las buenas noticias de la salvación para nuestras vidas, para que nosotros no muramos, sino para que vivamos y alcancemos esa liberación. Entonces, en este tiempo entramos a través de esto de Sofonías capítulo 2, versículos 4, ¿no?, para enlazar justamente con Primera Tesalonicenses, ¿no?, en el capítulo 4, el cual estoy haciendo un resumen para vuestro entendimiento. En este capítulo 4, ¿no?, nos habla el apóstol Pablo, ¿no?, acerca, ¿no?, de los que duermen ya o de los que ya murieron físicamente, creyendo en el Señor Jesús. Por eso dice en el versículo 13, en el capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? Los que no creen en Jesús, los que rechazaron a Jesús, como en el tiempo de su ministerio terrenal, cuando los judíos escuchaban sus verdades eternas, los rechazaron a Jesús, no lo creyeron. Hizo señales nuestro Señor Jesucristo, ni aún así lo creyeron, lo rechazaron. Estos recuerdos que les traigo es para que entiendan que los que duermen ya es de aquellos que tienen su fe, su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, en esas verdades eternas. Por eso dice que no debemos entristecernos de los que ya partieron. ¿Por qué? Porque dice, porque si creemos en el versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, los que murieron creyendo en el Señor Jesucristo. Usted está preparado en este tiempo, para ese tiempo del arrebatamiento. Esto es lo que estamos introduciendo. Usted se está preparando en este tiempo, en su vida diaria. Está escudriñando las Escrituras. Está orando. Por lo menos usted está haciendo un día de ayuno en la semana. Esta es la pregunta. Entonces la respuesta está en su vida, no en su existencia, si usted está en esa voluntad. Jesús nos advierte en este tiempo de que debemos prepararnos. Y para eso estoy recordando estas escrituras. Porque si creemos que Jesús murió, ¿usted cree en ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario? Bueno, entonces usted tiene esta fe. Tiene también la fe de que Él resucitó al tercer día. Así también dice, traerá Dios con Jesús los que durmieron en Él, los que durmieron creyendo en nuestro Jesucristo. Si usted permanece en esta verdad hasta el fin de su existencia, usted pues resucitará, así como resucitó Jesús. Y en el versículo 15, por eso dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, está hablando en tiempo presente para ese momento de ese arrebatamiento, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, por eso habla hasta la venida del Señor, ese día del arrebatamiento, dice, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron físicamente. No vamos a preceder. ¿Por qué no vamos a preceder? Porque nosotros, en la voluntad de este Dios, estaremos en ese día del arrebatamiento todos juntos para poder partir de esta dimensión terrenal a esa dimensión celestial. En el versículo dice, porque el Señor mismo, ¿no?, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Escuche, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la primera resurrección a la cual alude el apóstol Pablo. De los que durmieron o murieron creyendo en nuestro Señor Jesucristo, en esta su verdad, en esta palabra de este libro que se llama la Biblia. Usted ahora está informado. También dice, luego nosotros, los que vivimos, o sea, los que en ese momento de ese día del arrebatamiento estemos vivos, ¿qué dice? Los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí la palabra arrebatados, juntamente con ellos. O sea, con los que resucitaron, los que murieron creyendo en Cristo. Dice, juntamente con ellos, en las nubes para recibir al Señor. Esto quiere decir que nosotros vamos a ser levantados, llevados, ¿no?, a encontrarnos con Jesús en las nubes. Y así vamos a recibir al Señor Jesús, el Cristo, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor. Por eso el apóstol Pablo, en este versículo 18, concluye diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué? Con que todos los que hayamos, ¿no?, partido en ese tiempo
cuando retorne Jesús en las nubes, en el aire, y seamos levantados, ellos pues se encontrarán con Jesús. Entonces, esto es lo que entronizamos a través de 1 Tesalonicenses, desde el versículo 13 hasta el versículo 18, que ustedes conocen perfectamente. Y esto es, como dice acá el apóstol Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras de que hoy tenemos que avivar, ¿no?, nuestro espíritu en ese espíritu de ese Dios supremo, en esa voluntad de ese Dios supremo. Es por eso que a través de las Escrituras, ¿no?, nos remitimos ahora a través de las Escrituras, ¿no?, que en este tiempo Israel, con los acontecimientos que está ocurriendo a nivel planetario, hablamos de este término, el rapto de la iglesia. Aunque a través de las Escrituras podemos enunciar, podemos decir, ¿no?, a través de la Escritura de la Biblia, esta cita, ¿no?, del 4:17, arrebatados junto con ellos, esta cita constituye el principal apoyo de la doctrina bíblica sobre el rapto, el ascenso al cielo de aquellos vivos o muertos que han confiado en Cristo. Hemos dicho que los que estábamos vivos en ese tiempo, o estaremos vivos en ese tiempo, juntamente con los que resucitan, ¿no?, seremos llevados en un solo bloque, en ascenso al encuentro con Jesús. Por eso que el término, esta cita bíblica, es los que han confiado en Cristo. ¿Usted confía en el Señor Jesús? ¿Usted sabe quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Usted que asiste a congregaciones, a lugares de reuniones donde tiene un mentor a nivel espiritual, un guía a nivel espiritual, usted está capacitado en entender esta sabiduría que viene de Dios. Esta es la pregunta. Acá están llamados a que nosotros entendamos en el espíritu, ¿no?, que ese regreso, ¿no?, que mucha gente lo está esperando en este tiempo, es que solamente los que se han sujetado a esa voluntad de este Dios, ellos estarán en justicia delante de ese Señor de señores, Rey de reyes. Esto es lo que nos hace entender. El término castellano rapto no aparece en el texto griego, esto es para una aclaración, pero que se formó a partir de una palabra latina que se incluyó en la Biblia Vulgata. Esto para su conocimiento. Información adicional de que una gran rebelión contra Dios y la manifestación del hombre de maldad precederá el retorno del Señor, que se ofrece en 2 Tesalonicenses en el capítulo 2, versículos 3 al 12, que vamos a establecernos para entender esto. Acá estamos hablando de la manifestación del hombre de maldad. Precederá al retorno del Señor. ¿Quién es ese hombre de maldad?
Entonces vamos a 2 Tesalonicenses. Usted se va a 2 Tesalonicenses en el capítulo 2, versículos 13 al 12. Versículos 3 al 12. 3 al 12. Acá la palabra dice lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ojo, la apostasía. Y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En el versículo 5 pregunta el Espíritu: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice el Espíritu. Y ahora ustedes lo saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción, nos enseña el Espíritu, el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Usted lo que ve pasar en todo el planeta, ese es ese misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Estamos hablando esto, ¿no?, de los tiempos del cumplimiento de las profecías. Esto es justamente lo que por el cual se detiene en esa voluntad de ese Dios supremo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Desde esa perspectiva estoy mostrando por el Espíritu Santo. Esto es lo que lo detiene, ¿no? Nosotros como predicadores, como llamados de este Dios, estamos anunciando y preparando este camino para que usted lo entienda, de que evidentemente el arrebatamiento ya está próximo, ¿no? Y para eso es que estoy leyendo esto de que va a venir una manifestación de la apostasía antes de que ocurra eso. Y esta apostasía está ya latente en este tiempo, tal como líderes religiosos hablan de que Dios no existe, por ejemplo. Es una blasfemia que estos religiosos del Vaticano, a través de su líder principal, habla justamente de que Dios no existe. Ustedes escuchen, ¿no?, sus manifestaciones a través de los medios de difusión que se irradiaron ya en el pasado. Este tipo de apostasía justamente es que aleja también a sus feligreses de esas congregaciones para que se pierdan, para que se alejen de Dios. En vez de acercarse a Dios, los alejan de Dios. Esto es esa manifestación de la apostasía, porque la apostasía es la pérdida de fe, es la pérdida de creer en esta palabra de Dios, es de no sujetarse a esta voluntad, sino sujetarse a la filosofía de esos líderes religiosos como del Vaticano y también de otras religiones que se autodenominan evangélicas a nivel planetario. Por eso que no solamente es una parte, son varias ramificaciones a nivel mundial que convergen en esta apostasía. Y esta apostasía
Por eso dice, y luego se manifieste el hombre de pecado, ¿no? El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo, ¿no?, lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. Esto ocurrirá justamente en el tiempo próximo, cuando justamente se concluya la construcción del tercer templo en Israel, ¿no? Entonces los judíos implementarán todo aquello que las Escrituras nos enseñan. Hoy estoy mostrando, ¿no?, en un resumen, tal que ustedes entiendan de estos acontecimientos a nivel planetario. Usted ve que hay terremotos, ¿no? Hay inundaciones, hay ese cambio climático que se mueve a nivel planetario. Habrá cambios estructurales dentro del aspecto tectónico en este planeta Tierra. Y se mueven, ¿no?, estos extractos tectónicos, ¿no?, para justamente cumplir justamente los juicios de Dios. Esto no es de que es simplemente un movimiento de acomodamiento de la estructura tectónica en el planeta Tierra. Estos son los juicios de Dios. Así como hubo un diluvio en el tiempo pasado, donde Noé predicó 120 años. Y en esos 120 años de predicar, la humanidad entonces no se arrepintió. Aunque creyeron en ese Dios, pero no hicieron su voluntad. Así también ahora, ¿no?, se vuelve a repetir este ciclo en este tiempo de este siglo, en el cual el hombre se debate en esa miseria de la incredulidad. Se debate en no creer en ese su creador. Se debate en esa miseria de su humanidad corrompida, porque se han alejado de Dios y los juicios de Dios vienen ahora sobre este planeta Tierra. Dios está advirtiendo a través de este mensaje que ustedes tienen que arrepentirse y volverse a sus santos mandamientos. Usted no diga que usted no tiene que ya leer la palabra de Dios, ni tiene que sujetarse a los mandatos de Dios. Que los mandamientos de Dios que dejó a Moisés ya no tiene validez para este tiempo. Tiene su validez contundente en los 10 mandamientos. Porque si no, el hombre, ¿de cómo se va a inspirar para hacer la voluntad de ese Dios? ¿No? Eso era ese primer pacto. Y en este segundo pacto es que se mantiene esas leyes, porque Dios no muda, no cambia, no es hombre para cambiar lo que Él determina desde tiempos antiguos. A través de Jesucristo, que manda a su Hijo a este planeta Tierra, es para traer estas buenas informaciones, la cual se está brindando ahora. ¿Para qué? Para que ustedes, ¿no?, recuerden de que ya desde tiempos antiguos Dios ha llamado a su pueblo. En 2 Crónicas capítulo 7 versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice este Dios supremo. Si desde esos tiempos Dios nos está hablando, hoy en día a través de Jesucristo también dice: venid a mí, en Mateo 11:28,
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Manso, dulce, de trato agradable, amable, pacífico, tranquilo, que no me cree el más grande, sino más pequeño servidor de todos. A esto debe llegar la humanidad. Por eso que en este tiempo usted está invitado a remitirse a estas verdades de que el arrebatamiento ya está próximo. Y esta es una advertencia para la preparación de su iglesia en el mundo entero. En el mundo entero. Por eso que les he traído de 2 Teos capítulo 2, versículo 3, versículo 4 hasta el 5. Este es el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y cómo lo vamos a entender esto a través de las Escrituras? ¿No? La apostasía antes del final, muchos, como en este tiempo, están contra Dios. No hacen justicia a los jueces, no hacen justicia a las autoridades en este mundo, sino prevarican y van contra la justicia de Dios. Por eso que la ira de Dios ahora está latente sobre esta humanidad. En Mateo, en el capítulo 24, versículos 10 al 12, si usted se remite en Mateo capítulo 10 a través de las Escrituras, usted encontrará de lo que en este tiempo los estoy hablando. Versículos 10 al 12. ¿Qué dice capítulo 24? Usted se asienta en el capítulo 24, versículos 10 al 12. Entonces, asentándonos en estos versículos del 10 al 12 del capítulo 24 de Mateo, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Allí nos está hablando Jesús. Es una profecía, ¿no? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. En otros términos, de la misma iglesia, esto es lo que se muestra, de la misma iglesia, se levantarán hombres impíos, hombres malvados, hombres que prevaricarán y justamente entran en esa apostasía. A esto se refiere con que se van a entregar unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Por eso que aquel término aborrecer, y engañarán a muchos. Por eso que en este tiempo usted está advertido por estas Escrituras. Usted no dé cabida a cuanto usted escuche en este tiempo de los predicadores. Usted tiene que discernir de qué espíritu es esas prédicas. ¿Viene del Espíritu de Dios o viene del espíritu justamente de la serpiente antigua, del anticristo? Eso tenemos que nosotros discernir. Y para eso yo le estoy trayendo estas Escrituras, para que usted vea de que acá dice: y muchos falsos profetas se levantarán, en el versículo 11, y engañarán a muchos. Falsos profetas.
falsos predicadores que dizque que hablan en el nombre de Dios, pero que no se sujetan a esta voluntad. Así como hablamos en el mensaje en el cual titulamos, ¿no? El llamamiento y los dones que reciben los hombres que son escogidos por Dios. Esos hombres, ¿no?, entrarán dentro de este rango si te mantienes en ese orden de Dios, en ese llamamiento de Dios y en esos dones que dio Dios al hombre que lo llamó. Estará justamente dentro de ese pueblo que será levantado, que será llevado al encuentro en el aire con Jesús, y así estarán siempre. Entonces, por eso que acá dice en este versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se va a enfriar el amor de muchos? Justamente por la apostasía, por las mentiras, por los sofismas, por la simulación de que son cristianos, pero que no lo son. Son hipócritas, mentirosos, ¿no? Y entonces por eso que el amor de muchos se enfriará. Mucha gente que va en su inocencia, en su candidez, en su ingenuidad, a prepararse en esos lugares de reunión, salen más golpeteados por el mal que por el bien. Se vuelven más malos, ¿no? Se vuelven más pecadores porque no reciben ese espíritu de ese Dios que es el Espíritu Santo, sino es el espíritu justamente de desobediencia que se mueve en este planeta Tierra. Por esos evangelios que se predican, ¿no?, a nivel planetario, como el evangelio de la prosperidad, y otros evangelios, y otras religiones que se mueven también a nivel planetario, como los islamitas, ¿no?, que esa religión no es de Dios. De los sintoístas, ¿no?, en el Japón, hinduismo, ¿no?, budismo, etc. Es una verdad latente que Dios muestra a través de sus escrituras de que nos tenemos que creer en Jesús, que Él es el autor y consumador de esta fe. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Salvador, el único, el cual vendrá en este último tiempo. Por eso se está anunciando hoy, para que usted se prepare y esté, ¿no?, en el orden de Dios. Y en el versículo 13 dice: mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. El término perseverar está bien claro en permanecer, en mantenerse fiel a ese Dios en sus mandatos divinos. Usted no diga que Cristo ya lo ha hecho todo y usted ya no tiene que hacer nada. Solo que usted tiene que creer en Jesucristo y que Él ha muerto en esa cruz del Calvario. El término creer implica que el hombre tiene que aceptar, ¿no?, a Jesús, el Cristo, como su único Salvador. Y tiene que confiar, ¿no?, de que evidentemente, de que ese Dios Padre eterno, ¿no?, mandó a su Hijo Jesucristo para redimir a toda esta humanidad. Y Jesús murió en esa cruz, pagando, ¿no?, los pecados de esta humanidad, ¿no?, en esa cruz del Calvario con su vida. Él lo pagó. Él dio su vida para que usted, yo y toda la humanidad tengamos esta oportunidad de salvación.
Ahora la humanidad está invitada para que se acerque a Cristo, ¿no? Y lo acepte como su único Salvador. Es el único medio de salvación, no hay otro intercesor. Como otras religiones enseñan en este mundo, no hay, solo Jesús, el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según San Juan capítulo 1, versículo 19. Hoy usted está invitado a permanecer en esta verdad. Y el arrebatamiento solo serán llevados, ¿no?, los que hagan su voluntad hasta ese fin. No hay otro. Así que usted está advertido. En este tiempo de análisis, de estudio de la palabra de Dios, prepárese en esta verdad. Estaré añadiendo sobre todo mensajes en el próximo video, en el cual seguiremos hablando sobre este tópico justamente de el arrebatamiento. Y también hablaremos justamente de este hombre inicuo, ¿no?, de este malvado, el anticristo, ¿no? Tenemos que conocer de cómo se mueve a nivel planetario ahora, ¿no?, este espíritu de desobediencia, de lo cual nos habla en Efesios, en el capítulo 2, el espíritu. Cuando en el versículo 1 y en el versículo 2 nos habla de esto. Cuando dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, este espíritu es que viene pues de la serpiente antigua Satanás, llamada también el diablo, que se mueve a nivel universal. En este universo terrenal se está moviendo plenamente. Está abriendo canales estos demonios, ¿no?, para hacer justamente esa labor, para atacar al pueblo de Dios en este tiempo. Pero nosotros tenemos que andar asidos de esta palabra, conforme a esta voluntad, y así no seremos tocados por ese espíritu maligno, tal como nos habla en 1 de Juan el capítulo 5, versículo 18, cuando el Espíritu nos dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahí está la palabra, ¿no?, inspirada por el Espíritu Santo. Hoy he traído este mensaje para que usted se prepare en este tiempo y camine en esa voluntad de Dios. En este espacio de estos meses que ha pasado, el Espíritu me habla y me anuncia de que muchos hombres han menospreciado el mensaje lanzado, los dones y el llamamiento de Dios. Hay muy pocos hombres y mujeres que se han atrevido a escuchar esta verdad de este Dios supremo. Así también está el mundo, ¿no?, atestado de filosofías doctrinales religiosas, el cual no inunda este mundo. Les gusta escuchar, ¿no?, a espíritus engañadores, a espíritus que vienen de la serpiente antigua que se ha introducido dentro de la iglesia de Dios. Y usted cree más en esos mensajes
busquen el mensaje que el hombre de Dios ha proclamado hace 6 meses. Y por eso que la carestía de la palabra de Dios se acentuará en los últimos tiempos. Por eso que la palabra de Dios nos habla justamente a través del Espíritu de que ustedes buscarán a hombres de Dios, buscarán a personas, hijos de Dios, pero no los hallarán. ¿Por qué? Porque ustedes son incrédulos. Buscan cosas que les llamen la atención. No edifican su espíritu. Ustedes edifican la carne. Edifican las cosas terrenales, no las celestiales. Por eso, así como a través de la palabra en Amos, en el capítulo 8, versículo 11, se cumple y se cumplirá esta profecía. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, de Jehová de los ejércitos. E irán antes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discutirán buscando palabra de Jehová y no lo hallarán. Esto se cumplirá plenamente, porque los que hemos sido llamados por este Dios, no estamos buscando el enaltecimiento de los hombres, ni estamos queriendo congraciarnos con los hombres. Hemos venido para hablar esta verdad, pero a ustedes no les gusta escuchar la verdad, les gusta escuchar lo que les agrada a sus oídos carnales. Si ustedes se arrepienten de veras de corazón, ustedes entenderán este mensaje, el cual hoy se anuncia a vuestros oídos. Por eso digo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora lo dejo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Hasta el próximo video, que hablaré de estos temas proféticos de estos últimos tiempos. Hoy les he hablado del arrebatamiento, así por escrituras, para que usted se prepare. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.